Hacer Pueblo, un programa de los centros andaluces. Desde aquí queremos dar voz a la cultura popular andaluza y a las luchas sociales de nuestra tierra como instrumento de liberación del pueblo trabajador andaluz. Hacer pueblo consciente y libre. Bienvenida al 9º programa de Hacer Pueblo. Esta vez coordinamos desde el Centro Andaluz del Pueblo Blas Infante y os hablaremos Olaya Castro y Carlos Ríos. En el programa de hoy vamos a centrarnos en el inicio del curso escolar, en un curso como este sabemos marcado por la pandemia mundial de coronavirus y por las jornadas de huelga y de protesta y la incertidumbre ante las escasas medidas que la Junta de Andalucía ha tomado a lo largo de estos meses en previsión de las dificultades que se van a presentar en este curso. Vamos a contar con los testimonios de madres, padres, alumnas y profesionales del sector y este será el bloque principal de nuestro programa. Después de esto recordaremos al compañero asesinado Cipriano Martos, entrevistaremos al compañero Benito Valladares que nos hablará sobre el incendio de Almonaster y finalmente acabaremos el programa con las agendas de los centros andaluces del pueblo. Os damos la bienvenida a este 9º programa de Hacer Pueblo. Esperamos que os guste. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Pues sí, vamos a empezar este número 9 de Hacer Pueblo hablando de educación. Desde el pasado mes de marzo, cuando empezamos con esto de la pandemia y los confinamientos, el transcurrir de la vida en las aulas pues se ha alterado profundamente. De hecho, se cerraron los centros educativos y llegamos a septiembre pensando en qué iba a pasar en esta vuelta al aula. Lo cierto es que la Consejería de Educación parece que en todos estos meses no ha tenido mucho tiempo de pensar en medidas que proporcionaran seguridad a las madres, a los padres, a las trabajadoras del sector, al alumnado, o no han querido hacerlo. Y pues la situación en septiembre está bastante caliente. Ya se han cumplido 3 días de huelga por parte del alumnado, una jornada de paro de las trabajadoras del sector, con un seguimiento bastante alto. Las fuentes sindicales señalan entre un 60 y un 70% de seguimiento en la aula. Lo cierto es que con muchísima incertidumbre aún hoy. Y para hablar de este tema hemos traído diversos testimonios, ¿no? Vamos a empezar con los testimonios de las trabajadoras y los trabajadores del sector, profesorado, personal de limpieza, etcétera, que nos van a aportar su visión, cómo están viviendo lo que está ocurriendo en esta vuelta al aula
que no es precisamente segura. Bueno, pues soy Manuel Rodríguez, soy docente de secundaria de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, y el comienzo del curso se presenta mal, de forma dramática. La situación es grave y seria, porque ya me consta que eh, las aulas van a seguir igual de masificadas que estaban antes de la irrupción del COVID, y salvo algunas medidas cosméticas como la llegada de un porcentaje mínimo de profesorado a cada centro. Por ejemplo, el mío supera los 100 y parece que van a venir, no sé si 5 o 6 o 4 o 5, una cosa así, de eso estamos hablando. Y bueno, y ya por experiencia personal, porque esta mañana hemos ido a repartir los grupos y hemos visto las aulas cómo se están habilitando, y por testimonio de gente del centro que bueno que sabe cómo se está montando el tema, em, esto es un absoluto despropósito y un riesgo grave, ¿no? Es verdad que los equipos directivos no tienen mucho margen de maniobra, porque realmente el origen del problema es político, o quiero decir institucional, y, y es un sálvese quien pueda y un patadón para adelante, ¿no? Una huida hacia adelante, y la administración no duplica la plantilla, el personal, a efectos de bajar la ratio. Por tanto, los centros poco pueden hacer, sin medios. Entonces la situación es absolutamente kafkiana, en definitiva, vaya. A ver, la entrada del curso 2020-2021, bajo mi punto de vista, la veo nefasta, porque a día de hoy las medidas que ha tomado la Junta de Andalucía la veo insuficiente y totalmente inadaptada, tanto a los profesionales como a los alumnos y alumnos. Por ejemplo, en el caso de niños de educación especial, niños que son muy vulnerables y que tristemente pueden contraer fácilmente el virus del COVID, yo me pregunto, ¿qué serán de estos niños que no puedan asistir al colegio y quedan recluidos en sus casas? ¿Qué solución le va a dar la Junta de Andalucía? ¿Qué solución le va a dar las administraciones? Eh, Aquí hay otras mentiras que nos hicieron creer en estos últimos meses, que era también la que nos iban a enviar profesionales de apoyo para repartirlos por toda Andalucía. ¿Dónde están esos apoyos? Los petits tenemos doble trabajo, ya que tenemos que sustituir a los compañeras que falten por algún motivo, y también hay que sustituir a primera hora al personal que contrata la Junta de la empresa externa, que en definitiva es meter a la privada, y es de vergüenza. Se debería agilizar también todas esas sustituciones, al igual que las prejubilaciones, ya que la mayoría se alarga en el tiempo eternamente. Sí, me consta que en muchos colegios los equipos directivos pues hacen lo que pueden, pero realmente ni ellos ni los trabajadores y trabajadoras de esos colegios somos catedráticos sanitarios. Leerme el protocolo una y mil veces para mí no es suficiente, ni estar en un equipo burbuja, ni guardar las medidas de seguridad, ni hacerme una prueba de risa de tipo test serológico para ver si tengo el COVID o no. Estoy harta de oír a los políticos cómo nos animan diciéndonos que nosotros podemos y que todo va a salir bien. No, señores, no todo va a salir bien, porque la realidad es otra, la realidad es muy distinta. Nos estamos jugando nuestra salud y la de nuestros alumnos y alumnas, y no todas esas deficiencias a las que me he referido, que son muchas más, se están dando ahora. Eso viene desde hace muchos años. Hasta que no cambie y haya una buena política educativa en Andalucía, seguiremos de más en peor. Soy José Caro, soy profesional de la limpieza del Instituto de Educación Secundaria Don José Jurado Espada, de una pequeña localidad de la Sierra Sur sevillana. Lo que no ha sido remitido por parte de la Junta de Andalucía no es un protocolo, sino más bien un escrito sin ningún sentido y sin ningún tipo de validez ni práctica ni teórica de ningún tipo. Es más bien un documento elaborado por amigos sin ningún tipo de conocimiento sobre la causa en un bar a altas horas de la mañana, más que un protocolo de actuación ante una crisis sanitaria en los centros educativos. Y también destacar el abandono que sufrimos
por parte de todas las instituciones, ya que pese a un aparente apoyo inicial, en el cual parecía que íbamos a tener cierto apoyo, más bien lo único que se está haciendo por parte de las instituciones, tanto políticas como educativas y sanitarias, es recortes de personal, medios económicos y medios materiales, poniendo yo en peligro tanto a mis compañeros de limpieza e higiene como al resto de la comunidad educativa y a las personas y al colectivo más vulnerable y más importante en este caso, que son los menores, en la vuelta al colegio. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Pilar Mesa Arroyo, soy profesora de secundaria de lengua castellana y literatura en el Instituto Emilio Muñoz de Cogollos Vega, aquí en la provincia de Granada. Bueno, pues el profesorado en general y la familia, pues también soy madre de dos hijos que están uno en una escuela infantil y el otro en un colegio de primaria. Pues estamos indignados e indignadas pues, por lo que todos sabemos, ¿no? El año pasado tuvimos el estado de alarma, estuvimos confinados y confinadas y ahora pues se abrió todo, cosa que no ha pasado en otros países que estuvieron en condiciones similares a las nuestras, como por ejemplo Italia. Y yo creo que bueno, con la excusa de la economía, del turismo y demás, pues no paramos de tener casos. Somos el peor país de Europa en lo que a contagios de COVID-19 se refiere, y entonces pues en ese contexto vamos a tener que empezar el curso escolar, con lo cual yo creo que la educación se ha visto damnificada por anteponer pues intereses económicos y de turismo y demás, ¿no? Debido a las características de la economía de nuestro país, cosa que no ha pasado en ningún otro. Y luego aparte de eso, pues lo que todos sabemos, que pues no se han tomado medidas en educación serias para volver en condiciones seguras, ¿no? Entonces, lo mínimo hubiese sido bajada de ratios, que ya se pedía desde hace tiempo, y aumento de profesorado y búsqueda de lugares. Entonces, lo primero no se ha querido hacer porque cuesta dinero, y lo segundo se podía haber hecho incluso sin costar dinero, ¿no? Pues llegando a acuerdos con los ayuntamientos de los municipios, pero claro, había que haberlo organizado con tiempo. El curso escolar se sabía cuándo iba a empezar, se sabía la situación en la que estábamos desde hace mucho. Desde el gobierno central también podían haber dado unas directrices, establecer una ratio máxima incluso de 20 o idealmente de 15 alumnos, y hubiese podido mejorar mucho la cosa. Y luego, por supuesto, desde las comunidades pues no lo van a hacer. Entonces vamos a empezar con ratios elevadísimas, sin espacios buscados y mal, ¿no? Y luego en Andalucía, además, sacaron una instrucción a 3 de septiembre, que eso nos afecta más a los de secundaria, por lo cual pues en el último minuto, cuando ya los institutos, porque a partir del tercero de la ESO ofrecen posibilidad de organizar semipresencialidad, pues lo han mandado a última hora, y entonces tanto los equipos directivos como los docentes pues se han visto desbordados. En algunos se van a llevar a cabo estas medidas, en otros no, y la autonomía de los centros, que siempre está muy bien, pues a veces también va a dar lugar a diferencias. Bueno, yo también soy madre de dos hijos, una escuela infantil y otro está en un colegio de primaria. Y bueno, pues claro, también a esto nos da pie a comparar los protocolos que se han elaborado en unos centros y en otros, y a que también pues estemos enfadados y enfadadas con los que no tienen la culpa, porque son los equipos directivos, que son los que han tenido que lidiar con lo que tenían. O sea, con lo que tenían pues han tenido que elaborar esos protocolos y saben perfectamente que no son condiciones de seguridad. Y claro, pues ya de acuerdo a los medios de cada uno, a las ideas de cada uno, pues se han organizado distintas soluciones que también hacen que haya diferencias entre distintos centros, que tampoco deberían ser, porque al final lo malo es
que ningún centro va a poder asegurar esa seguridad que sería ideal, ¿no? Y con este testimonio de una trabajadora del sector, pero también de una madre, vamos a dar paso al resto de testimonios que traemos de alumnado, madres y padres a propósito de lo que están viviendo, de algo que parece algo más que una responsabilidad, sino una especie de intención, de preconcepción que insiste en devaluar y en cargarse la educación pública andaluza. Hablan las madres, los padres y el alumnado de los centros. Hola, buenas, me llamo Julia y os voy a contar cómo estamos viviendo nosotros en casa lo de la vuelta al cole. En este caso yo tengo una niña de 15 años que va a entrar a cuarto de la ESO y entonces pues desde el AMPA de nuestro instituto nos mandan pues, una vez al mes o por ahí durante todo este confinamiento, nos están mandando mensajes por la plataforma, por el iPassen y tal. Y bueno, pues ya está diciéndonos que iban a hablar, varias reuniones con la consejería, planteándole las cuestiones de nuestro centro, porque en nuestro caso, por lo menos, pues bueno, un centro que está masificado ya de por sí. Llevamos años ya pidiendo cambio y la consejería la verdad es que ni escucha ni han querido atender nuestras peticiones. Incluso alguna vez nos hemos plantado también en la puerta, porque había un montón de niños y ahora ya con la pandemia pues esto ya pues sube exponencialmente, ya está en un problema ya de ratio y de pues por la crisis de salud que tenemos, que no solamente pues, le han dejado al centro más o menos que elijan cuáles son las directrices que tienen que llevar a cabo, y ellos han puesto la entrada por un sitio, la salida por otro que antes estaba cerrado, ahora han abierto la valla y han hecho como un camino, y eso es lo único que han hecho, por ahora que sepamos, la verdad. El centro pues está un poco enfadado y abandonado porque nuestros niños no tienen opciones. Así que imagino que se hará de forma escalonada, que es lo que parece ser, porque por lo menos la entrada va a ser escalonada unos días. Mi hija, por ejemplo, entra el 18 y bueno, pues ya estando en cuarto, la verdad es que es mucha responsabilidad la que ellos tienen y nuestros políticos pues no están haciendo mucho por ayudar a los niños a la educación y dejar que el centro y que los profesores lo gestionen ellos solos. Me parece la verdad pues eso, una barbaridad. Así que bueno, tranquilos por un lado porque confiamos en la educación de casa que llevan nuestros niños, pero por otro lado también muy preocupados por la situación que estamos viviendo y la poca planificación que se ha llevado a cabo con tiempo, considero yo que de sobra para hacerla, puesto que desde marzo pues la verdad es que ya se tenía que haber orientado y ayudar a los centros y a los profesores, que son los que realmente van a padecer esto con nuestros niños. Esperamos que se progrese. Bueno, pues como estudiante universitaria, creo que lo que siento en esta vuelta a las clases, y lo que creo que además un sentimiento que comparto con prácticamente la mayoría de estudiantes universitarios, es incertidumbre. Una incertidumbre por principalmente una total desinformación. No ha habido comunicación entre la universidad y el alumnado. A pocos días de empezar las clases aún hay facultades que no se han mencionado sobre cómo van a llevar el tema de la presencialidad en las clases. No sabemos si va a ser presencial, semipresencial, toda online. Aún hay facultades que no se han mencionado. Esto es una problemática bastante importante, sobre todo para los alumnos que no sean del sitio donde están estudiando. Además, otro tema importante sobre el que tampoco han comunicado nada es sobre el tema del transporte. ¿Cómo vamos a hacer para ir todas las mañanas desde nuestra casa hasta la universidad sin riesgo a contagiarnos? Porque antes íbamos hacinados en los autobuses. Entonces creo que no han tomado medidas al respecto y creo que vamos a volver a contagiarnos, porque van a volver a subir los contagios, porque es inevitable. No están haciendo nada, no están aportando ninguna solución. Yo este año hago cuarto y tengo mis prácticas y el TFG, y la verdad es algo que me preocupa porque por lo menos el anterior curso no han sabido guiar a los alumnos que estaban haciendo sus prácticas ni su TFG. Totalmente desinformados y aislados en sus casas sin saber muy bien qué hacer. Yo no tengo ninguna solución porque sé que es un tema complicado, pero lo que sí tengo claro es que ha habido una gestión nefasta
no solo aquí en la Universidad de Andalucía, sino en todo el Estado español. Buenos días, me llamo Antonio, vivo en Cádiz y soy padre de un alumno de 16 años que va a entrar la próxima semana, se supone, al instituto, a las clases. En relación con este tema no tenemos ningún tipo de información hasta el momento sobre cómo va a ser el funcionamiento de las clases, la ratio de alumnos, el protocolo de actuación en caso de casos positivos en el centro o bien en la misma clase. Porque tenemos que tener en cuenta que hay bastante tiempo en el que los alumnos estarán juntos en el patio, se supone, y puede haber un contagio que afecte a chavales de diferentes clases. Tampoco sabemos si las clases van a ser semipresenciales, combinando la asistencia con las clases online, o si se le va a dar preferencia a las clases presenciales. Yo creo que la Consejería de Salud y la de Educación, las competentes en estos temas, y es una impresión corroborada por todo mi ámbito cercano, ¿no?, de padres, madres y profesores también, que actúan sin ningún tipo de planificación, que la Consejería se ha visto completamente desbordada por este tema, porque también han antepuesto los intereses económicos o políticos a la salud de los andaluces y de las andaluzas. Y creo que es una cosa bastante grave porque nos estamos jugando, como he dicho, la salud de todos nosotros. Bueno, yo soy Juan, estudiante de la UAL, la Universidad de Almería, y respecto al tema del COVID, está siendo todo un caos en la universidad. No lo han informado hasta el día antes, la noche, tarde de antes de empezar las clases, porque no sabíamos ni cómo iban a empezar, si iban a ser online, presenciales, semipresenciales. No sabíamos nada, nos informaron a última hora. Otra vez lo han puesto online, lo cual es un sin vivir porque aprender no estamos aprendiendo nada. Está habiendo un caos tanto en el online como a la hora de volver a la normalidad, un caos exagerado. El sistema educativo está colapsado básicamente y para colmo la vuelta que nos quieren dar, no, yo he visto las medidas que quieren proponer la universidad a través de la Junta y todo esto, y las medidas que hay no las veo, no las considero que puedan ser efectivas o que, porque ya se está demostrando en los colegios ahora mismo cómo está aumentando el número de brotes, de casos. Lo veo una locura el volver, y más de la manera que la quieren hacer tendrán que contratar muchas más limpiadoras, lo cual es un exceso también de horas y de trabajo para ese colectivo, y no veo que haya las medidas necesarias aún para volver a dar clase como tal. Como estudiante de segundo de psicología en la Universidad de Almería, la verdad que estoy bastante descontenta con esta nueva normalidad y esta nueva vuelta a la aula, que básicamente está siendo totalmente improvisada a una semana y ahora a 4 o 3 días de empezar las clases. Todavía los alumnos no sabemos si van a ser presenciales, semipresenciales, con aforo limitado, alumnos que las den en clase y la otra mitad de la clase que las dé online, si van a ser totalmente a distancia. Que todavía eso no se sepa, sobre todo contando con los alumnos que vienen de fuera, que se tienen que pagar su piso, su fianza, hayan hecho esa búsqueda para que en un mes se tengan que volver a sus casas porque van a ser todas online, que ni siquiera todas las facultades sean lo mismo, adopten las mismas medidas, pues yo creo que genera muchísimas más desigualdades a la hora de estudiar y de dar clases. Y me preocupa sobre todo lo que viene siendo el pago de la matrícula, porque tú estás pagando por una matrícula para que te impartan clases presenciales, pero que luego, pues ahora mismo no sabemos. Creo que deberían haber hecho un ajuste en esos precios. Y luego también una cosa que realmente me preocupa y es los espacios para estudiar como bibliotecas, préstamos de ordenadores, de libros.
todo eso me preocupa. No sé si la biblioteca de la Universidad de Almería va a estar abierta, si va a tener un aforo limitado, si se van a poder escoger ordenadores. Y eso creo que mucha gente, muchos alumnos en su casa no tienen, a lo mejor tienen un ordenador, no tienen un espacio, un ordenador para varios en la familia, o no tienen un espacio para estudiar, y necesitan ir a la universidad y estudiar ahí. Pues que todavía no tengamos esa respuesta, pues es bastante preocupante y al final lo que prevemos es desigualdades y una brecha educacional bastante gorda. Este ritmo alegre voy a cantar, no muy difícil de bailar. Todo consiste en querer levantar la cabeza arriba, luego lo demás. Busquen su pareja, vengan pa' acá, cójanse del brazo y abránselo más. Bailadores no pierdan con papacito pa'lante, ninguno pa' atrás. Y a la calle, ay qué bueno que ya nos da el aire. A la calle, ay qué bueno que ya empieza el baile. Vengan pa' acá los abandonados, los de gracia y con los maltratados, los desamparados, los más entonados. Ay, qué gustico llevando el compás. Cuidado, los aprovechados, los espabilados, los encapuchados, los disfrazados, los embalsamados, los encangrejados que bailan para atrás. Y a la calle, ay, qué bueno que ya nos da el aire. A la calle, ay, qué bueno que ya empieza el baile. Ay, a la calle, ay, qué bueno que ya empieza el baile. Y después de haber escuchado el testimonio de madres, trabajadoras del sector, alumnas, contándonos cuáles son sus reivindicaciones, sus incertidumbres, sus miedos ante este curso escolar que comienza con la amenaza del COVID-19 y todo lo que conlleva, vamos a dedicar un espacio a recordar y homenajear al compañero Cipriano Marto Jiménez. Cipriano Marto Jiménez nació en Huetortájar y fue asesinado el 17 de septiembre de 1973. Por eso queríamos traerlo a colación y porque creemos que su caso no debe olvidarse. Fue víctima de la represión policial, como tantos otros, y compañero de lucha, y creemos que es necesario y justo rendirle este pequeño homenaje. Nos habla de él nuestro compañero Antonio del CA Blas Infante. Cipriano Marto Jiménez fue un obrero y sindicalista andaluz. Nació en Huetortájar el 9 de diciembre del año 42 y falleció en Reu, en Tarragona, un 17 de septiembre del año 73. Cipriano procedía de una familia de campesinos de pocos recursos y empezó a trabajar en el campo a los 11 años. Pronto se fue de casa y estuvo trabajando como jornalero en Morón de la Frontera. Luego pasó a ser minero en Teruel. Trabajó también en la industria textil, en Sabadell y en Tarrasa, hasta que finalmente se hizo encofrador en Reu. Cipriano perteneció a distintas asociaciones políticas, como el Partido Comunista de España, la Oposición Sindical Obrera o el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP. En el año 73, la Guardia Civil se presentó un día en su puesto de trabajo y lo detuvo por haber participado en un reparto de propaganda y por haber hecho pintada en Igualada. Ante esta detención y después de 2 días de intensos interrogatorios y torturas en los que Cipriano aguantó sin delatar a nadie, el 27 de agosto la Guardia Civil le obligó a beber lo que se llama el cóctel de la verdad, que no es otra cosa que una combinación de ácido sulfúrico y gasolina, similar a lo que es un cóctel Molotov. Ese mismo día, y ante su estado gravísimo, la Guardia Civil decidió llevarlo al hospital de San Juan de Reu
para que fuera atendido por varios médicos. Cuando recuperó ligeramente su estado de salud, el 29 de agosto lo presentaron delante del juez, que no pudo tomar declaración debido a la gravedad de sus lesiones. El 17 de septiembre del año 73, 19 días más tarde, y con el aparato digestivo destruido, Cipriano murió por hemorragia interna, según consta en la partida de función de la época, entre terribles sufrimientos. Durante los 20 días que Martos pasó agonizando en el hospital, estuvo vigilado en todo momento por la Guardia Civil. Su madre y su hermano intentaron verlo, pero estos mismos agentes se lo impedían y ante la súplica de su madre, estos respondían con insultos y con patadas. Cipriano fue enterrado finalmente en secreto el 20 de septiembre del año 73 en la fosa de beneficencia del cementerio de Reus. Bueno, pues seguimos en este Haces Pueblo y ahora queríamos hablar de un acontecimiento grave que ha ocurrido este verano. Estamos refiriéndonos al incendio de Almonaster. Ha sido el incendio más grave en nuestro país en lo que va de 2020 y no ha estado exento de polémica. Y para hablar de esta cuestión vamos a entrevistar a Benito Valladares. Benito Valladares es un habitante de una de las comarcas afectadas, del Andévalo, secretario de Acción Sindical del Sindicato Unitario en Huelva, miembro del Comité de Empresa de Masa Huelva y además un enamorado del medio ambiente y del medio natural de su comarca. Y por eso queríamos abordar con él algunas cuestiones sobre este incendio que ha arrasado tantísimas hectáreas, ¿no? Benito, lo primero que te queríamos preguntar es sobre realmente las dimensiones de este incendio. ¿Se ajustan a lo que ha dicho la Consejería de Agricultura? Y justamente hablando de lo que ha dicho la Consejería de Agricultura, preguntarte también por las declaraciones de la consejera Carmen Crespo, que decía que bueno, que el incendio se había desarrollado en una zona de escaso valor natural. ¿Qué opinas tú de esta cuestión? Bueno, las dimensiones reales del incendio están publicando que tiene un perímetro de alrededor de 24.000 hectáreas y quemadas unas 12.000. Esos datos seguros son erróneos y como pasa en toda huelga o manifestación, la policía pues resta el número de asistentes como tal por los intereses de que no se hayan quemado el número de hectáreas reales, que no se diga porque es una barbaridad. Como dato ejemplo, en el último incendio en junio que se produjo en Cabezarrubia, en el paraje Santa Catalina,
los datos notifican que hay unas 300 y algo de hectáreas. Creo recordar que decían 360 hectáreas. Midiéndolo por vía satélite, hay más de 500 hectáreas afectadas en el incendio. Sobre la manifestación de la consejera Carmen Crespo, minusvalorando el valor ecológico medioambiental de lo quemado, pues es una barrabasada. Sino que se lo pregunten a los lugareños, a los que viven, a toda la población de esas aldeas, de Almonaster, Zalamea, Campillo, al propio Zalamea, Campillo, Valverde, La Zarza, que se lo pregunten, que son los que están pegados al terreno con su ganadería y lo que es también en la caza, el alto valor que tiene sobre la caza. Se han quemado un montón de hectáreas de pastizal, matorral, que es comida para toda esta fauna, así como una inmensa extensión de terreno de pinares y de esas de encinas centenarias. Lo que menos valor medioambiental puede tener, o ecológico a nivel de, es los bosques de eucalipto, que están plantados, se plantaron en la década de los 50 del pasado siglo XX, para la implantación de la fábrica de pasta de celulosa, que entonces era pública, hoy ha quedado capital privado, y como capital privado, pues lo que prima es la ganancia, y el bosque, la tierra de donde sale la producción, no se cuida, no está prácticamente labrada, ni a lo mejor tiene todos los cortafuegos que tiene que tener para acotar las dimensiones de posibles incendios y que no pase esto. Uh-huh. Y con respecto a los daños en el ecosistema, en la fauna, en la flora de esas comarcas, ¿qué es lo que nos puedes contar? Los daños son incalculables e inmensos. Con el incendio, que solo se habla del incendio de Almonaster, el incendio parte en la comarca de la Sierra, término de Almonaster, pero se expande y se va a Cuenca Minera y Andévalo. Afecta a las tres comarcas. Tres comarcas que con la merma de la actividad minera, solo quedando ahora mismo agua teñida, pero eso no es la panacea, pues evidentemente la gente se ha tenido que buscar la vida, subsistir con las diversas actividades pegadas a la tierra. Ganadería, colmenas, actividad de la miel, la caza, que la zona sí es rica en caza. Entonces los daños, como vemos, son inmensos. Porque ¿cómo van a subsistir esas ganaderías de cerdo, vaca, cabra, ovejas, en las colmenas? Esas abejas se han quemado. Hay explotaciones, colmeneros que tienen esas explotaciones. Con lo cual, esa economía se ha destruido. Y además, ya sabemos por experiencia lo que tarda una zona quemada en volver a ser otra vez terreno. Más cuando se presentarán ahora las lluvias, el escaso valor nutriente que tiene la tierra se lo llevará posiblemente, con lo escarpado que es el terreno, las aguas de lluvia. Todavía quedará más pelado, con menos valor, con lo cual para que vuelva a ser lo que era, le va a costar bastantes años. ¿De qué vivirán entonces esa gente pegada, esos aldeanos o pueblerinos, ganaderos, agricultores,
que llevan subsistiendo toda su vida de esa actividad. Y te queríamos preguntar también sobre otra cuestión que además es de mucho interés para los trabajadores del Infoca, y digo trabajadores porque son abrumadoramente hombres, que es el protagonismo que en este tipo de casos, que aquí ha ocurrido también en el incendio de Almonaster, se le da y se le regala a la Unidad Militar de Emergencia Española. Te queríamos preguntar realmente, según tu opinión, cuál es el papel y la función de la UME, cuál ha sido en este incendio. Como siempre, se intenta premiar a los que probablemente menos hayan participado. No es que no haya sido importante su aportación, que seguro que lo ha sido, pero lo sobrevaloramos, menospreciando la labor de todos los medios humanos y mecanizados que dispone el Infoca. Así como tampoco se publicita la labor de particulares. La familia Frías, con toda su maquinaria, se entregó en la extinción del incendio día y noche, 24 horas día, así como particulares de la zona que se han prestado a asesorar a los técnicos de Infoca por su conocimiento, para coger todos los caminos, sendas que haya para acceder lo más seguro posible y intentar la extinción del incendio también, evidentemente, lo más pronto posible y sin riesgo para las personas que intervienen, sobre todo para los medios humanos terrestres, lo que son los retenes contra incendios. Esto lo sabemos la gente que vivimos en las zonas rurales, porque en los medios de comunicación públicos, como es Canal Sur de la Junta de Andalucía, pues lo único que se viene a destacar es la labor de la Unidad Militar del Ejército Español. Pero todos los medios con los que se han contado, pues no se les da el valor que realmente tienen y que son los que en un 90% han extinguido el incendio. Y ya que nos hablas de medios, queríamos preguntarte, ¿crees que la utilización de los medios para sofocar este incendio ha sido correcta? ¿Ha habido alguna cosa que se pueda mejorar? Mi opinión, habiendo nacido y habiéndome criado en la comarca de Landeros y habiendo vivido muchos incendios que antes se apagaban con medios mucho más precarios, hoy en día el Infoca tiene unos medios exagerados, buenísimos y además abundantes. Creo que las actuaciones, la organización de cómo distribuir esos medios, pues no es la más correcta, porque un incendio se apaga en las primeras horas desde que se declara, y como hay vigilantes que ven el incendio en los primeros minutos, en vez de dosificar con 1, 2 o 3 helicópteros, al principio las avionetas con el retardante, lo que debemos es, entiendo que lo primero es, en las primeras horas, acometer con los máximos medios posibles, sobre todo aéreos, que son los que apagan el fuego con el agua, que es inundándolo, que no avance, porque en las primeras horas es donde menos avanza el incendio, porque tiene un perímetro muy corto, muy pequeño, y es donde más pronto se liquida. Una vez que él coge poder calorífico, y se extiende, su área se extiende, el perímetro se ensancha, es mucho más difícil apagar. Y ya para terminar, Benito, ¿cómo valoras tú los planes que se han adelantado ya desde la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible a propósito de la recuperación y regeneración de las comarcas afectadas? ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Los planes de los que hablan en ningún momento se van a adecuar a las necesidades de la población local. Solo se utiliza publicidad y marketing. Se quedará en agua de borraja.
no se hará prácticamente nada, como ya pasó con el incendio de Berrocal de hace 16 años, 34.000 hectáreas, o el incendio de Moguer de hace 3 años. 4 actuaciones que se venden en los medios de comunicación como si fueran la panacea de la recuperación de la zona, pero que no servirá de nada. De hecho, hoy esa zona, Berrocal, Moguer, esos son personas que se sienten abandonadas, población abandonada por la administración, porque no se le han dado planes adecuados a sus necesidades, de sus explotaciones ganaderas, agrarias y demás, la actividad económica que tiene. Por lo cual, solo es marketing y publicidad. No es nada serio. Muy bien, Benito, pues muchas gracias. Muchas gracias por prestar tu testimonio y tus reflexiones sobre lo acontecido en el incendio de Almonaster. Desde el Cabla Infante de Granada, darle un fuerte abrazo y mandar toda nuestra solidaridad y nuestra comprensión a la gente de Almonaster y de las comarcas del Andévalo, de la cuenca minera, del condado de Huelva, que han sufrido este enorme incendio. Seguiremos pendientes de lo que allí ocurre. Su cueva de Guadilla no queda nada. Tanta hambre, guerra y lucha a su espalda. Tanta libertad robada en su mirada. Dice la gente que tiene 24 horas el día. Si tuviera 27, 3 horas más te querría. Si tuviera 27, 3 horas más te querría. Si viene de usted, el agua del cántaro no la quiero beber. Os dejamos ahora con la agenda de los centros andaluces del pueblo de Huelva y de Almería. Hola, muy buena. A continuación pasamos a informaros de la agenda del Centro Andaluz del Pueblo de Huelva, José Félix Rivera. Después del parón obligado por la pandemia del COVID-19, nuestra compañía de teatro empieza a calentar motores reanudando los ensayos, pues a partir de enero volveremos a representar Los fusiles de la Madre Carrá. Además, estamos preparando otra obra de teatro en la que informaremos en las próximas agendas. También este mes comenzamos un nuevo ciclo del Seminario Permanente de Blas Infante, centrado en esta ocasión en la obra La dictadura pedagógica, que será impartida por los compañeros David y Miguel. También el Centro Andaluz José Félix Rivera de Huelva va a empezar una campaña por la municipalización de los servicios básicos aquí en Huelva. Pues nada, un saludo desde Huelva. Hola a todas y a todos. Desde el Centro Andaluz del Pueblo Javier Verdejo, aunque pueda parecer que hay un parón estival, nos hemos dedicado un tiempo a preparar el homenaje a Javier Verdejo. Javier Verdejo, creo que no hace falta repetirlo, pero por si acaso la mayoría de vosotras seguro que ya lo sabéis, pero Javier Verdejo fue un joven de 19 años, almeriense, estudiante de biológica en Granada, que fue asesinado en 1976, el 13 de agosto de 1976, cuando realizaba una pintada
junto a las playas de Almería, en las que ponía el lema Pan, Trabajo y Libertad, el lema de su partido, de la joven Guardia Roja, y fue asesinado por la Guardia Civil. En este 44 aniversario, las actividades que se han desarrollado han sido... Pues entre otras, la marcha nocturna, que ya llevamos haciendo 3 años, se realizó el 7 de agosto por el Paseo Marítimo de Almería a partir de las 10 de la noche. El acto homenaje se celebró el 13 de agosto, coincidiendo con el día de su asesinato. Este año ha sido su 12ª edición y ha estado organizado por el Centro Andaluz del Pueblo Javier Verdejo, Nación Andaluza, el PCPA e IZAR. Vamos a hablar de las novedades de este 44 aniversario. Sí, en este 44 aniversario, como bien dice Eva, entre las novedades más interesantes está una exposición que se hizo en paneles fotográficos con textos sobre víctimas andaluzas y del Estado español durante la mal llamada transición. También aprendimos y conocimos a Encarnita Magaña, una almeriense fusilada el 11 de agosto de 1942 junto a 7 de sus compañeros por hacer boletines en castellano con información de la BBC sobre la dictadura franquista. La mataron con tan solo 20 años y fue una mujer libertaria y luchadora. Y muy interesante también la aportación este año de Manuel Ruiz García. Manuel Ruiz García es miembro de La Comuna, una asociación de víctimas del franquismo y de la transición, y a la vez es hermano de Arturo Ruiz. Arturo Ruiz le ocurrió como a Javier, un joven de 19 años, la misma edad. Él era granaíno y fue asesinado en Madrid por bandas de ultraderecha en 1977, que por cierto ahora está de actualidad, ya que entre otros Arturo Ruiz, la familia, son uno de los que han puesto la famosa querella esta ante los tribunales de justicia argentina, que se presentó el 14 de abril de 2010 para tratar de investigar los crímenes de la dictadura franquista y de la transición, que además recientemente, hace unos días, se produjo el interrogatorio telemático al señor, por llamarle de alguna manera, Martín Villa. Y para concluir este 44 homenaje, contamos con las actuaciones del grupo de teatro La Polvareda, que representó su obra de títeres Caperucita Radical. Y finalizamos con la actuación de la joven cordobesa cantautora Mariquilla. Y como en el CAA Javier Verdejo cuidamos la mente y el cuerpo, pues una novedad también este año, que comienza este otoño, va a ser clases de yoga. Ya tuvimos hace años, se vuelven a retomar y van a ser lunes, martes, miércoles y jueves, va a haber actividad de yoga. Va a estar impartida por Elizabeth, que es una magnífica profesora de yoga que ha estado formada en la India durante varios periodos. Otra actividad a destacar se realizó el 10 de septiembre y consistió en una conferencia a cargo de Jorge Lirola Delgado, profesor de árabe e investigador de la Universidad de Almería. Trataba sobre la toponimia y antroponimia de Almería. En el próximo número de Hacer Pueblo nos extenderemos un poquito más sobre el contenido de esta charla. Y hasta aquí las actividades del CAA Javier Verdejo de Almería. Y desde el Centro Andaluz del Pueblo Blas Infante hemos querido recordar la charla debate que hicimos muy cerca de nuestro CAP, al aire libre por cuestiones de seguridad, y que nos dio nuestro compañero en los Països Catalans, Joan Batlle, bajo el título «Cómo hacer posibles unas pensiones dignas en Andalucía». Os dejamos con un pequeño extracto de esta charla. De 2 años se pasó a 10, de 10 a 15 y de 15 a 25, que es donde estamos ahora. Y el próximo objetivo es que la pensión se calcule sobre la media de toda la vida laboral. Y la segunda gran medida estrella en el tema de las pensiones ha sido la edad de jubilación, pasarla de 65 a 67 años. De una manera transitoria, ahora estamos en 65 y 6 meses, o 8, no me acuerdo exactamente. 65 empezó desde el año 2012, 65 y 6 meses, el año que viene serán 65 y 8, hasta llegar a 67. Bien. Y entonces dice, ¿qué ocurre? Que como este sistema es muy injusto,
nos tienen que engañar. Para que traguemos, nos tienen que engañar. Y nos engañan. Y nos dicen, es que no queda otra. Sí que queda otra. Y ahora os voy a decir medidas que se podían implementar por la vía del ingreso, no del gasto de las pensiones. Medida número 1. La cotización máxima de un trabajador son 4.070 euros. Es decir, un ejecutivo que gane un gran sueldo, que gane un sueldo de 10.000 euros al mes, que existen, solo cotiza por 4.070, los primeros 4.070. Es decir, la clase trabajadora en general cotizamos por todo lo que ganamos. 1.000, 1.500, cotizamos por todo. Pero la persona que gana más de 4.070 euros ya no cotiza por el resto. Su empresario no tiene que cotizar por 10.000, cotiza por 4.070. Por lo tanto, que se cotice por lo que realmente ganan las personas. Si un señor gana 6.000 euros al mes, que coticen por 6.000 euros. Ya tenemos una medida que genera ingresos. Si hay menos ingresos, luego hay menos pensiones. Pero la realidad es que, tanto que nos dicen que somos la economía subsidiada, resulta que de media estamos cobrando 106 euros menos que en el resto del Estado. Como sabéis, la andaluza y los andaluces representamos el 17, casi el 18% de la población del Estado español. Bueno, pues el número de pensionistas no llega al 15%. Es decir, estamos por debajo de la media de la población que representamos. Por lo tanto, tenemos menos pensionistas que los que nos corresponderían por el porcentaje de población que tenemos. Hombre, pues tan subsidiados no estamos. Pero vamos a seguir. La andaluza y los andaluces cobramos 12.300 millones de euros en pensiones al año. El conjunto del Estado son 144.000 millones, es decir, no llega ni al 9% lo que cobramos las andaluzas y los andaluces del total del volumen de las pensiones del Estado español. Es decir, estamos en la mitad de lo que corresponde a la población. Somos el 18% de la población y en cambio representamos el 9% del total del importe de pensiones de todo el Estado. Claro, esto tiene una lectura, ¿no? Evidentemente que no somos tan subsidiados, pero también tiene la lectura de que una república andaluza es viable. Y con esto nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa número 9 de Hacer Pueblo. En 1918, en el Centro Andaluz de Jaén, Blas Infante definió a los centros andaluces como instituciones creadas para recoger esas ansias de vida de nuestro pueblo. Y a eso es a lo que aspiramos los centros andaluces del pueblo hoy en día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de vuestro interés. El mes que viene seguiremos entre todas y todos haciendo pueblo. Salud y viva Andalucía libre.